Esta noche tenemos con nosotros al doctor Manuel Fernández. Usted es médico de empresa y precisamente de una empresa que utilizamos todos los españoles, que sería precisamente Correos y Telégrafos. En este caso usted es jefe de servicio de medicina en Correos y Telégrafos de Barcelona. Sí. Usted de todas maneras llega a Barcelona ¿en qué año? Porque usted venía de una familia numerosa de Granada. Sí, somos de Granada, vinimos a Barcelona en el 1961, el año en que al poco hubo la gran nevada en Barcelona, muy importante, y entonces, pues bueno, efectivamente, mis padres pues vinieron, digamos, pues buscando la prosperidad en Barcelona, ¿eh? Eran los años de la inmigración que, digamos, en Andalucía pues había pocos recursos y la gente pues venía, digamos, a Barcelona y a Madrid y al País Vasco buscando, digamos, unas mejoras económicas y sociales, sí. Ustedes eran 8 hermanos, pero usted tenía una madre con muchas inquietudes y que le ayudó precisamente. Efectivamente, sí. Sí, la verdad es que, bueno, mi madre tenía mucho carácter y entonces, pues mi madre fue, la iniciativa de venir a Barcelona partió de ella y de alguna manera ella fue quien luchó, digamos, por sacar la casa adelante, por conseguir esa prosperidad y intentó por todos los medios de que algunos hijos pudiéramos, digamos, seguir una carrera. De manera que, de alguna manera, pues ella intentó encaminarnos a los más pequeños para que iniciáramos unos estudios. Mi hermano, el más pequeño, hizo los estudios de magisterio y yo, que soy el penúltimo de los hermanos, hice la carrera de medicina, efectivamente. En primer lugar, cuando acabé los estudios, mi madre habló con la directora del colegio. Esta directora era una persona muy humana, muy social, enseguida, digamos, sintonizó con las pretensiones de mi madre y consiguió que mi hermano y yo pudiéramos conseguir una beca para ir a estudiar en las universidades laborales, que eran entonces, digamos, unas instituciones del gobierno de Franco para intentar favorecer a las clases, digamos, más desfavorecidas. De manera que mi hermano y yo, pues repito, fuimos a las universidades laborales, mi hermano en principio a Cheste, a Valencia, y yo a la de Tarragona. Allí hicimos los estudios de formación profesional, entonces eran las oficialías, y después desde allí hicimos el bachiller laboral, y ya es cuando a partir de ahí pudimos iniciar carreras, sí. Yo de ahí ya hice la inscripción en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y inicié los estudios de medicina. Y usted acaba medicina, me parece que en Mataró, que es otra ciudad que está cerca de Barcelona. Sí, no acabé. Inicié los estudios en una delegación en la ciudad de Mataró, efectivamente. Mataró es una ciudad que está a 30 kilómetros de Barcelona. Ha sido y es una ciudad de Barcelona con una gran inquietud siempre. He sabido que Mataró fue la pionera en la introducción de los trenes y Mataró, digamos, fue también pionera en abrir una extensión, una delegación de la Facultad de Medicina. Entonces yo conseguí plaza allí, hice los 2 primeros años de la carrera y después acabé en el Hospital Clínico en Barcelona. Recuerdo en aquellos comienzos de estudiante, digamos que precisamente había un compañero, un médico que hoy es famoso, que es el doctor es Carlos Herrera. El periodista. El periodista este famoso, que ahora recientemente estuvo en prensa, en noticias, porque tuvo un atentado, efectivamente. Era estudiante de medicina con nosotros y, bueno, era una persona con muchas aficiones artísticas y por la comunicación y ya inició allí sus pinitos, digamos, en alguna radio local en Mataró, sí. Precisamente usted también inicia algunos pinitos relacionados con lo que luego llegaría a ser, que es lo que es hoy, porque usted empezó trabajando de cartero, precisamente. Efectivamente, sí. Yo ingresé en la Facultad de Medicina en Mataró en el 1974, en el año siguiente, en el 1975, ingresé a trabajar en Correos para poderme ayudar a pagar los estudios. En 1976 pues ya contraje matrimonio, en 1977 tuve mi primer hijo, de manera que fue una carrera un poco vertiginosa. Efectivamente, mi relación con Correos se inicia en 1975, ingreso en la corporación como cartero urbano interino y simultaneo los estudios de la medicina con la profesión de cartero urbano, de manera que estuve durante 5 años ejerciendo como cartero en Barcelona y a la vez estudiando en el Hospital Clínico la carrera, sí.
Y esto le serviría a usted luego precisamente para saber cuál es la patología que tiene todo este colectivo. Efectivamente, de alguna manera podemos decir que dentro de esta casa tan grande, de esta corporación, he sido antes cocinero que fraile. Esto va muy bien, precisamente. Efectivamente, conoces un poco los vericuetos, los problemas, los entresijos de la casa, las patologías que luego te permiten intentar ayudar a esos trabajadores, efectivamente. Recuerdo con mucha añoranza esos años. Como comentaba, en 1975 inicié mi relación laboral en Correos como cartero urbano interino, la inicié en un distrito en Barcelona. También a la vez inicié un poco mi vida sindical y política. En aquellos tiempos de la transición política en Correos se vivió, digamos, también un proceso de cambio. ¿Y huelgas? Habían huelgas. De alguna manera, pues iniciamos un movimiento, las personas con más inquietudes, por intentar transformar aquellas condiciones tan duras. Recuerdo en concreto que unos compañeros, pues de alguna manera, promovimos una coordinadora. Yo, en concreto, en el barrio donde estaba repartiendo, pues había una iglesia que teníamos referencias de que en aquella iglesia se reunían grupos de otros trabajadores de otras empresas que después organizaban pues coordinadoras, y yo le pedí al capellán de aquella iglesia, la iglesia de Cristo Rey, que a ver si nos podía dejar reunirnos a los carteros también para tratar de nuestras problemáticas, y eran de aquellos curas que habían muy sensibles a las problemáticas sociales y que ayudaron tantísimo a organizar el movimiento obrero. Y aquel cura pues nos dio permiso y allí nos reuníamos en la sacristía, nos reuníamos todos los de vez en cuando para ir organizando unas huelgas que intentaran modificar las condiciones de trabajo de los carteros, porque repito, en aquellos tiempos eran muy duras y era, digamos, una empresa pues casi militarizada de alguna manera. Había recibido, digamos, una integración muy fuerte de personal del ejército cuando acabó la guerra, y era una empresa pública, digamos, con unos tintes, digamos, muy castrenses, por así decirlo, ¿no? De manera que, repito, llevamos ese proceso. Entonces lo castigan, creo, ¿no? Lo castigan por estas huelgas. Hicimos estas huelgas y a partir de estas huelgas hay unas represalias. A mí me mandan como represalia a una zona, digamos, es el distrito que se puede decir que era de castigo, que era Valvidrera, y bueno, yo tengo que decir que aquello para mí fue casi como una cura climática, fue digamos, unos años sabáticos, porque realmente allí viví unos años muy apasionantes. Valvidrera tenías el contacto muy directo con la población, hay unos contrastes muy importantes. Hay unas ciertas bolsas de pobreza porque hay mucha gente que vive en viviendas muy aisladas y en unas condiciones muy precarias. Son viviendas que vienen de la época de la emigración, que hacía la gente sus pequeñas chabolas, sus casas, pues en las zonas donde de alguna manera eran el extrarradio. Y por otra parte hay personas, tenías contacto con personas que ya tenían un cierto poder adquisitivo, personas del mundo de la cultura, personas del espectáculo, etcétera. Por ejemplo, Vázquez Montalbán, usted me contaba, ¿no? Sí, recuerdo que haber repartido cartas a algunos escritores famosos y conocidos. Por ejemplo, recuerdo haber llevado algunos certificados al señor Manuel Vázquez Montalbán. Tiene una torre muy bonita, muy grande, creo que era el Camino de Can Buixaderas. Recuerdo que este señor en aquellos tiempos ya estaba, digamos, impregnado de los tintes de ser izquierdoso, y sí, eran épocas en las que habían muchos atentados contra las personas que destacaban, digamos, por ser progresistas, y este señor, digamos, en su torre, recuerdo que recibía, digamos, con 2 perros lobos muy majos, y una persona muy atenta. Repito, le llevábamos los certificados, y una persona, digamos, muy agradable con los carteros, siempre nos daba una propina. Entonces, también recuerdo al señor Baltasar Porcel, que este señor vivía en la plaza de Pep Ventura. Con este señor, pues también de vez en cuando le llevábamos algunos certificados. Este señor, pues digamos, quizás tenía otro estilo. Él, digamos, pues era un señor que marcaba un poquito más las distancias. Sí. Y repito, allí pues tenías contacto pues con la gente, un contacto muy directo. Yo recuerdo que, bueno, repartíamos las cartas, certificados, giros, y en concreto recuerdo que el gobierno, la UCD, empezó a introducir una especie de ayudas o auxilios para la tercera edad. Eran, digamos, las ayudas o subsidios del FONAS, Fondo Nacional de Asistencia Social,
y lo hacía pagar a través de correos, de manera que los carteros llevábamos el giro, estas ayudas, digamos, a las personas necesitadas, de manera que cuando íbamos a repartir estas ayudas, estos fondos, pues enseguida nos estaban esperando cada final de mes los abueletes para cobrar las 1.500 pesetitas que recibían, y en las navidades y en el verano pues cobraban 3.000 pesetitas y enseguida nos estaban esperando. Entonces, ya digo, en aquella relación, pues en aquella época, pues recuerdo, ya digo, con mucha añoranza, porque en el barrio aquel de Valvidrera pues tenías mucho contacto con la gente y ya digo, y había personas, digamos, con una vida muy interesante. También recuerdo que estaba el señor Miserach, el fotógrafo importante también, sí. El señor Fernández... Sí, usted me hablaba precisamente de un tema que supongo que la población, como en este caso sería yo, que desconoce mucho lo que hace un cartero en el fondo, aunque lo conoces, quizás lo saludas cada día. Por ejemplo, usted ha dicho los perros, ¿no? Quizás en el caso de que usted hablaba, los perros no habían sido un problema, pero en algún otro momento los perros pueden ser un problema para el cartero. Sí, este es un problema especialmente para los carteros que realizan su trabajo en las zonas rurales o zonas urbanas. Los carteros, pues digamos que en estas zonas pues a veces están sueltos, a veces no están bien controlados. El cartero, pues bueno, va haciendo su trabajo, no repara, digamos, en los perros y se producen con alguna frecuencia ciertos incidentes y ciertas agresiones. Yo en concreto sufrí, digamos, alguna que otra agresión de algún que otro perro. Sí, es uno de los problemas, digamos, de salud laboral que tienen los carteros, digamos, de estas zonas rurales, sí. Pero me permitirás, como te comentaba, me he permitido traer aquí pues un libro que me regaló uno de mis jefes, era el libro de control de los certificados. Es el primer libro de control de los certificados de reparto de correos. Aquí está el carnet mi primer carnet de cartero. Entonces, vamos a ver, como te comentaba, pues había los contactos con la población y tenías pues la oportunidad de contactar con ciertas personas, digamos, interesantes. Aquí, por ejemplo, cuando cesé mi actividad en Valvidrera y pasé a otro distrito, ya pasé a un distrito del Eixample, digamos que me bajaron, por así decirlo, el primer castigo, pues entonces aquí ya había otro perfil, digamos, de personas, ¿no? Aquí, por ejemplo, recuerdo, tengo aquí las cartas que llevábamos al señor Llongueras, por ejemplo. El señor Llongueras tenía, digamos, sus oficinas, sus centrales. ¿El peluquero? El peluquero, Luis Llongueras, efectivamente. Tenía la central en Viladomat, y creo que la sigue teniendo. Tenía 2 plantas, allí llevaba todo el control de su emporio, porque recibía muchísimas cartas, muchos paquetes. La verdad es que los carteros pensábamos aquí, ¿qué llevará? ¿Qué habrá en tantos paquetes y tal? Pero lo cierto es que venían facturas de todas partes de España, porque se ve que tiene una red de peluquerías por toda España, incluso por el extranjero, y allí le llevábamos a don Luis pues las cartas y tal, ¿no? Y los certificados. Hay, digamos, aquí pues muchos otros personajes famosos, como el tenor, el señor Lluís Aragall, el Jaume Aragall. Es decir, hay toda una serie de personajes que, quiero decir que la vida del cartero pues es una vida, digamos, pues atractiva, es una vida humana porque tiene contacto con la población, con las personas humildes y con las personas, digamos, interesantes, efectivamente. Ustedes en aquella época llevaban unas grandes carteras, precisamente. Usted me hablaba incluso de quizás 30 kilos, sí, que ustedes iban para arriba, para abajo, pues 4 horas con esta bolsa. Efectivamente. El trabajo de cartero pues siempre fue un trabajo muy tradicional. Venía de hacía muchísimos años y inicialmente, bueno, había unas digamos, herramientas de trabajo, digámosle así, muy rudimentarias. En concreto, los carteros se auxiliaban, digamos, para el reparto, para hacer el transporte de las cartas, de unas carteras muy grandes, muy voluminosas, que se llamaban las valijas. En estas cartas, pues claro, tenían que transportar la carga, ¿no? Cuando había más carga que la que cabe en las carteras, tienen la oportunidad de el resto de la carga mandarla mediante una saca y una furgoneta, mandarla, digamos, a unos buzones auxiliares que hay en las calles, que se llaman los buzones de enlace. Pero, repito, en principio las carteras tenían que cargar la mayoría, todo lo que cabía en aquellas carteras, que sí, más o menos podían cargar unos 30 kilos. Y esto realmente era un problema de salud muy importante,
porque es una cartera que cargaba sobre un hombro, por lo tanto producía un desequilibrio importante en la fisiología, en la manera, digamos, de transportarse y en la manera de deambular. Yo tengo conocimiento de que se han realizado estudios sobre el transporte de carteras por parte de los carteros en diferentes países del mundo, en concreto en Estados Unidos, y se ha visto que es mucho más anatómico las carteras, digamos, que se cuelgan en los dos hombros, como pueden ser las mochilas. Afortunadamente, digamos, en Correos en España ya superamos esta fase. Llegó un momento, y tengo que decirlo así, porque es la realidad, de que Correos, debido a aquello que habíamos comentado, de que era una empresa que venía, digamos, con unos tintes muy castrenses, tenía, digamos, unas condiciones muy restrictivas de acceso. Recuerdo que había restricción para el acceso en cuanto a la edad. Por ejemplo, no podían entrar a trabajar las personas de más de 50 años. Incluso recuerdo que había un cuadro de exenciones que limitaba hasta la talla, es decir, las personas bajitas no podían acceder. Pues bien, ni las mujeres, ni las mujeres, efectivamente, había esta condición, ni las mujeres. Había un colectivo en concreto dentro de telégrafos de mujeres que cuando estaban gestantes automáticamente tenían que dejar el empleo. Pues bien, Correos, yo cuando ingresé no había mujeres carteros, había algunas administrativas, muy pocas, pero no había mujeres carteros. Con la democracia, digamos, se abre el abanico de libertades y, por lo tanto, comienzan a introducirse y a entrar las mujeres en Correos. Tengo que decir que Correos ha hecho un importante esfuerzo de modernización y de democratización porque en la actualidad prácticamente los colectivos de mujeres y de hombres son casi iguales. Casi hay un 50% de mujeres trabajando y un 50% de hombres. Entonces empezaron a entrar las mujeres como carteros y claro, las mujeres pues se veían con dificultades para poder llevar aquellas carteras tan grandes y tan voluminosas, por lo que ellas, digamos, a título individual empezaron algunas de ellas a utilizar el carro de la compra, carros de la compra de ellas particulares para poder, digamos, llevar esa carga. Y claro, llegó un momento en que la institución se vio con el problema de o expedientarlas a todas aquellas mujeres, que cada vez eran más numerosas, o bien plantearse el aceptar, digamos, esa innovación y aceptar, digamos, que esto pues era una herramienta nueva, una ventaja que había que aceptarla, efectivamente. Sí, de manera que al final la institución pues decidió, la empresa decidió aceptarlo como el nuevo modelo oficial de herramienta de transporte. Sí, de manera que aceptó esta herramienta y le introdujo las modificaciones de imagen y de diseño para que fuera la herramienta oficial de trabajo, efectivamente, sí. Ustedes andan mucho, los carteros, precisamente. ¿Y qué hacen con los zapatos? ¿Les pagan una subvención? ¿Cómo va lo de los zapatos? Sí. Es una pregunta que me hacía muchas veces. Efectivamente, sí. Tengo que decir, yo recuerdo que cuando hacía de cartero, pues hubo épocas que hice de cartero con una moto y hubo épocas que hacía de cartero con es decir, a pie. Yo más o menos calculaba que hacía unos 6 a 10 kilómetros diarios. Por lo tanto, claro, esto por unos 300 días hábiles, porque entonces trabajábamos también los sábados y alguna que otra vez trabajábamos los domingos, pues claro, produce un desgaste muy importante de calzado. De manera que la empresa, digamos, nos facilitaba siempre, digamos, 2 pares de zapatos de verano y 2 de invierno. Lo que sí que tengo que decir es que, claro, eran, digamos, pues unas compras, se hacían compras muy estandarizadas, se hacían compras, digamos, pues de un zapato muy duro para que durara y entonces, pues a veces esto quizás también generaba problemas de salud, porque claro, era un zapato muy rígido, muy duro, que al final lo que te acababa, sí, no se desgastaba, pero te acababa deformando el pie, de manera que, bueno, había mucha gente que al final los cogía, pero se los daba al primo, al vecino del pueblo, se los mandaba y acababa comprándose y utilizando sus propios zapatos, sí. De aquella época yo recuerdo cuando era pequeña que los carteros por Navidad traían para el aguinaldo, ¿no? El cartero le desea a ustedes felices Navidades. ¿Usted precisamente se había encontrado, había repartido estas tarjetas navideñas? Sí, tengo que decirte que, bueno, cuando yo ingresé en Correos, lo cierto es que las condiciones económicas de los carteros y de los funcionarios eran, digamos, muy insuficientes, eran, digamos, inferiores a las de la población trabajadora del sector privado.
Entonces, pues bueno, la mayoría de los funcionarios siempre buscaban de auxiliarse de otras fórmulas para intentar mejorar esas condiciones económicas. Es muy conocido el que el funcionario en general siempre ha buscado algún tipo de pluriempleo y alguna forma de ganarse, digamos, un poco unas pesetillas extras, ¿no? Entonces, bueno, había dos figuras dentro del cuerpo de correos muy extendidas que yo creo que afortunadamente hoy ya están superadas. En primer lugar había la figura de los cabos de mes, y es que los carteros pues bueno, tenían unas atenciones especiales, por así decirlo, con los usuarios de las cartas, de manera que, por ejemplo, en los talleres, en las empresas, en las fábricas, pues en vez de dejar las cartas en los buzones, las llevaban directamente al despacho, se las entregaban al gerente, y tenían estas atenciones, les custodiaban los certificados, les llevaban algún paquetito, etcétera, etcétera, y como compensación extraoficial, todo esto con una extraoficial, pues de alguna manera las empresas les daban una gratificación pactada, por así decirlo, entre las empresas y los carteros. Entonces, cada final de mes, pues los carteros hacían su recibito, su talonario de recibitos, que se llamaban los cabos de mes, y entonces cada final de mes pasaban su talonario de recibitos a la empresa, y había carteros que si ganaban en aquellos entonces 13.000 o 15.000 pesetitas, pues se ganaban 2.000 o 3.000 pesetitas más. Algunos incluso, pues como trabajaban mucho ese tema, pues se ganaban 5.000 pesetas, 10.000 pesetas. Siempre hay gente que se espabila mucho. Efectivamente. Sí. Y después, pues también había, digamos, la figura esta de las Navidades. Entonces, bueno, los carteros, esto era un tema muy importante. Económicamente era muy importante, se preparaban ya un mes antes, se hacían imprimir unas tarjetitas en una imprenta y entonces pues iban, digamos, durante todo un mes trabajándose las casas, casa a casa, pues en fin, felicitando las Navidades. Bueno, esto lo hacían también muchos empleados públicos, los empleados del gas, los empleados de la electricidad, etcétera, etcétera, felicitando las Navidades. Y recuerdo que habían carteros que se ganaban, digamos, con esto, pues un sobresueldo muy importante. Si ganaban 15.000 pesetas al mes, habían carteros que en esta campaña se ganaban unas 100.000 pesetas, o sea que ganaban casi como 6 meses de trabajo, efectivamente, sí. De todas maneras, la figura del cartero, tal como está desarrollándose la sociedad actual, con el email, con toda esta cantidad de sucedáneos que tenemos y que nos está mejorando la vida, está perdiendo quizás esta parte tan poética de lo que era el cartero, ¿no? Incluso, por ejemplo, usted trabaja precisamente en correos y telégrafos, pero los telégrafos quizás están perdiendo también. ¿Quién utiliza los telégrafos actualmente? Sí, la verdad es que los tiempos están cambiando, que las comunicaciones están cambiando y que, bueno, Correos está haciendo un esfuerzo muy importante por intentar adaptarse, digamos, a las nuevas tecnologías y a las formas de comunicarse de las personas en el futuro. Entonces, efectivamente, el telegrama fue una figura, digamos, un servicio que tenía mucha utilidad y mucho campo, es decir, lo utilizaba toda la población para comunicar las noticias de forma urgente, pero hoy en día eso ha sido suplido perfectamente con el fax, con el teléfono, con el email, etcétera, etcétera, de manera que ha sido una figura que en ese aspecto de comunicar la noticia, digamos, prácticamente ha perdido contenido. Sin embargo, sí que mantiene, digamos, el servicio de poder, digamos, ofrecer la notificación de la comunicación de la noticia. Es decir, cuando alguien quiere que el receptor de la noticia, pues de alguna manera, una fiabilidad en la entrega de esa comunicación, pues utiliza esta figura. Y lo utilizan, por ejemplo, las instituciones públicas, como por ejemplo los juzgados. Lo utilizan también las comunidades de vecinos y de propietarios. Todo el mundo que trabaja en la propiedad horizontal para notificar pues subidas de rentas, para notificar empleos, para notificar despidos, para notificar, digamos, pues no sé, premios, loterías, etcétera, etcétera. Es decir, cuando interesa tener una seguridad, una constancia y una notificación de que se ha procedido a la entrega de ese servicio, de manera que sigue teniendo esa utilidad, sí. De todas maneras, volveremos otra vez a lo que, de alguna manera, usted llega hasta aquí, hasta esta entrevista, perdón, sí, que sería que usted llega a ser el médico de empresa, en este caso de la empresa de correos. Efectivamente. Entonces,
¿Qué hace usted precisamente ahora actualmente? ¿Qué hace? ¿Usted tiene un despacho? ¿Tiene un despacho? Ustedes me parece que son 3 médicos. ¿O Efectivamente, cómo sí. están organizados? Sí, bien. Yo cuando acabo la carrera de médico, pues bueno, en Correos, digamos, solicito una plaza. En aquellos momentos tengo la suerte de que hay una ampliación de la plantilla y me ofrecen una plaza de médico en Correos. En principio estoy en una situación en la que hago de cartero, o sea, tengo todo mi sueldo como cartero, pero hago de médico. Y después es cuando ya accedo a la categoría laboral, digamos, de médico. Entonces, bueno, estuve haciendo unos años de médico base y después, con el tiempo, pues pude acceder a la jefatura de los servicios médicos en Correos de Barcelona. Bien, los médicos en Correos pues hacemos lo mismo que hacen la mayoría de los médicos de empresa. Es decir, tengo que decirte un poco como introducción que la verdad es que es una labor que es muy loable, es muy importante, casi te podría decir que estamos haciendo un poco una labor casi, digamos, titánica, porque de alguna manera en la mayoría de las empresas muchas veces las relaciones humanas, las complicaciones y los conflictos de las relaciones laborales convergen sobre aspectos médicos. Por ejemplo, tengo que decirte de que la mayoría de los empresarios, o muchos empresarios, pues no entienden bien qué hace un médico en su empresa. Saben que tener médicos en la empresa los tienen que tener porque lo dicen las leyes y saben que les cuesta mucho dinero y por lo tanto los tienen casi por una obligación y no entienden, digamos, la utilidad que tienen y por lo tanto es casi como una imposición, como un calzador. Entonces, estos empresarios pues lo que quieren o lo que pretenden es que el médico dice, bueno, pues que me arregle el problema de las bajas. A ver, toda esta gente que tengo de bajas, todo este asentismo laboral, pues que me lo arreglen. Y entonces, pues claro, lo que pretende es que el médico haga un poco funciones de policía y que por lo tanto vaya detrás de los enfermos para ver quién es un cuentista, quién es un rentista y quién no lo es y le arregle el problema de las fraudulencias en los partes de baja. Por otra parte, tenemos, digamos, la parte social, los trabajadores y los sindicatos de las empresas que de alguna manera muchos conflictos, pues ellos cuando tienen problemas de índole laboral, de que hay cambios organizativos que no quieren aceptar, etcétera, etcétera, pues aducen problemas de salud y por lo tanto de alguna manera implican al médico en esta problemática. Por consiguiente, nosotros nos vemos un poco allí en el foco de a veces de esa tensión laboral, de esa crispación y tenemos que a veces que hacer, digamos, un poco encaje de bolillos. Tenemos que hacer un poco una función, por así decirlo, casi de ombudsman, ¿no? Es decir, de intentar conciliar determinadas actitudes y complicaciones que hay. Un poco para regular todo esto, el mundo de la medicina dentro de la empresa, pues digamos que desde hace muchísimos años, desde las instituciones europeas, pues ya vienen elaborándose normas y directrices para el desarrollo de la medicina dentro de la empresa, desde la OIT, desde la resolución 155 hasta las directivas europeas, la directiva marco europea, que hablan, digamos, del desarrollo de la medicina dentro de la empresa y que le dan fuerza y contenido a la labor de los médicos y de los servicios médicos dentro de las empresas. Entonces, podría decirte un poco, así a grandes rasgos, que, digamos, los médicos dentro de las empresas hacemos un poco de todo lo que es medicina. Yo te puedo decir que, por ejemplo, en Correos en Barcelona tenemos que dar atención médica a una plantilla de 8.000 empleados. Entonces, claro, son 8.000 personas con problemas de salud y tenemos que resolver cualquier tipo de problemática de salud que hay. Así podría decirte, a grosso modo, que, por ejemplo, hacemos funciones de medicina preventiva. Es decir, hacemos reconocimientos médicos de los trabajadores de una forma más o menos periódica. Por ejemplo, hacemos reconocimientos médicos de ingreso en la empresa. Es decir, cuando los trabajadores ingresan en las empresas, pues hay que hacerles el reconocimiento médico para ver si están aptos para poder hacer el puesto de trabajo. Por una parte, porque claro, si no están aptos, de alguna manera va a sufrir un daño la empresa, que va a tener una persona que no puede hacer determinados trabajos, y por otra va a poder sufrir el trabajador, porque va a verse sometido a unos requerimientos para los que no está preparado. También hacemos los reconocimientos médicos periódicos. Hasta no hace mucho estos reconocimientos médicos de alguna manera eran muy genéricos, muy sistemáticos,
muy estandarizados y se ha visto que no tienen una gran utilidad ni una gran rentabilidad, digamos, de cara a prevenir la salud en el trabajo. Y por lo tanto, desde esas directivas europeas es desde donde, como te comentaba, se dan instrucciones para que a partir de ahora sean reconocimientos médicos específicos. Al trabajador que está expuesto en una sala de aparatos, de telégrafos y tal, a la exposición al ruido, pues que se le hagan muchos controles audiométricos. Al trabajador que está expuesto, digamos, a manipular muchas cargas, pues que se le vigile bastante la espalda, sobre todo a ver si tiene desviaciones, si tiene hernias, etcétera, etcétera. Al trabajador que está conduciendo, pues que se exponga a ver si se le controle si tiene mucho estrés, es decir, que han de ser específicos de aquellos riesgos a los que están sometidos. Dentro de la medicina preventiva, por ejemplo, pues también hacemos campañas de vacunación para intentar, digamos, prevenir las enfermedades. Hacemos campañas de vacunaciones anuales antigripales, hacemos también vacunaciones ya más controladas para grupos de riesgo, como por ejemplo las antitetánicas. Hacemos vacunaciones antihepatitis, es decir, para grupos específicos que puedan tener riesgos de este tipo de enfermedades. También hacemos, digamos, promoción de la salud. Por ejemplo, hacemos estudios o hacemos campañas para detectar aquellos trabajadores que tienen riesgos de padecer determinadas enfermedades o determinados riesgos laborales. Cuando los seleccionamos y los identificamos, entonces a estos trabajadores les hacemos campañas de sensibilización para intentar mejorar su salud. Por ejemplo, detectamos, digamos, a los trabajadores que tienen sobrepeso y les damos dietas y recomendaciones para que intenten bajar el peso. Detectamos trabajadores que tienen hipertensión y les hacemos controles periódicos para intentar mantener controlada la tensión arterial. Detectamos trabajadores que tienen, por ejemplo, tendencias al alcoholismo o a adicciones, pues los mandamos a centros especializados. Entonces, detectamos trabajadores que tienen riesgos, por ejemplo, de padecer lesiones musculoesqueléticas, pues les hacemos unas charlas o unos cursillos para mejorar, digamos, sus conocimientos de los riesgos y para que trabajen en condiciones más seguras. También hacemos labores de epidemiología, es decir, hacemos investigación de cuáles son los accidentes y por qué accidentan los trabajadores, es decir, estudiamos las cifras de absentismo por accidentes laborales, vemos cuál... Perdón, sí. Precisamente una de las preguntas que tenía es, ¿qué tipo de enfermedades padecen los carteros, por ejemplo? Sí. Porque quizás lo primero que estaría en el ranking o lo que uno cree, visto desde fuera, precisamente sería lo que usted hablaba ahora, ¿no? Los problemas musculares, los problemas de desviaciones, ¿es así? Sí, en primer lugar, sí, esta es la primera causa. Es en el patrón de enfermedad de los carteros y de los empleados de correos en general, digamos que la primera causa son las enfermedades y las alteraciones musculoesqueléticas. Tenemos, digamos, las patologías de la columna en primer lugar. Se llevan, podríamos decir que las enfermedades musculoesqueléticas representan casi un 60% de las bajas por enfermedad. De estas, casi un 50% son por enfermedades y por alteraciones de la columna. En segundo lugar están las enfermedades psiquiátricas y aquí estaríamos hablando de síndromes ansiosos, de depresiones, de fobias. ¿De insatisfacción al trabajo? ¿En el trabajo? A ver, como patologías, digamos, son cuestiones psiquiátricas. Vale. Los orígenes de estas patologías, pues probablemente muchas de ellas haya, en muchos casos, en muchos supuestos, hay insatisfacciones laborales, sí. De todas maneras, comparado con otra empresa de otro tipo, quizás serían unas enfermedades parecidas. Sí, yo he comparado estos perfiles con los de otras empresas del sector público y vienen a ser, digamos, bastante coincidentes. He comparado con sectores como la sanidad, sectores como Fuerzas Armadas, sectores como el enseñamiento, y entonces he podido ver que los perfiles son parecidos, es decir, hay problemas musculoesqueléticos, es decir, alteraciones de espalda, de articulaciones, quizás en correos más acentuado por el tema de las cargas. Después están las patologías psiquiátricas y después ya en un tercer lugar pues pueden haber patologías del aparato cardiovascular, patologías, digamos, respiratorias, patologías reumatológicas, etcétera, sí. Y después habría lo que se podría titular de curiosidades, ¿no? Por ejemplo, usted me comentabas el día que nos vimos, de que, por ejemplo, pues se detecta unas pulgas en una estafeta. Sí. Porque estamos hablando de una sede central y después estamos hablando de unas estafetas, o sea, tenéis los trabajadores repartidos en la provincia.
Y pueden pasar focos de tuberculosis, sí, focos de... Sí, efectivamente. Este es un riesgo que también tenemos y que ahora estamos en vías de poderlo superar, efectivamente. Esta era una de aquellas partes que comentábamos, es una faceta dentro de la epidemiología. Es decir, por una parte, estudias y analizas la siniestrabilidad laboral, es decir, todas las bajas por accidente y las bajas por enfermedad, y por otra vas a estudiar temas puntuales que aparecen en una empresa. Por ejemplo, en una empresa como la nuestra, con tantos trabajadores, ten en cuenta que a nivel estatal somos 65.000 trabajadores. 65.000 trabajadores 65.000 en toda España. En toda España, sí. En Correos de Barcelona somos 8.000. Pues bien, en una empresa tan compleja, con tantos trabajadores y sobre todo con tantos centros, de ahí es donde viene la complejidad de nuestra empresa. Piensa que en Correos en Barcelona tenemos una red de centros de aproximadamente 100 centros en Barcelona ciudad y unos 200 centros de trabajo en Barcelona provincia. Piensa que en cada población, en cada localidad hay una oficina de correos de atención al público, con carteros que reparten, con carteros que clasifican las cartas, etcétera, etcétera. Pues bien, en una red tan compleja, en una red que mueve tantos billones de objetos postales, tantas sacas desde todos los puntos del país y desde el extranjero, pues es, podríamos decir, casi inevitable que de alguna manera todo ese trasiego de cartas, de paquetes, de sacas, de alguna manera pueda arrastrar de determinadas zonas también, digamos, algún tipo de microorganismos. Entonces, pues sí, de vez en cuando salta la liebre y nos llaman que en un centro de trabajo de estos 300, pues que han visto unas cuantas pulgas y tal y cual. Y entonces pues nos llaman alarmados, sobre todo esto suele pasar a veces en verano, nos llaman alarmados, que cuidado, que no sé qué, que van a parar el centro de trabajo y tal y cual. Y entonces pues vamos allá, observamos si realmente hay algo de realidad en aquello, si hay algún que otro trabajador que tiene lesiones que puedan ser, si existen, digamos, estos insectos y tal, y entonces, pues, cuando vemos que sí, que esto es cierto, pues, tenemos que acordar, digamos, que se haga una fumigación para erradicar, digamos, esta pequeña plaga y tal, ¿no? Y entonces, pues bueno, hay una empresa contratada por Correos que viene, que hace el estudio y que en un fin de semana, para evitar que los trabajadores puedan tener la toxicidad, pues viene y realiza, digamos, una fumigación en aquel centro de trabajo, hacen su fumigación, sus productos, y luego pues ya el lunes se abre, se ventila y ya se empieza otra vez el trabajo. A veces también nos encontramos con algún trabajador en algún centro de trabajo que se ha detectado un caso de tuberculosis. Y claro, este caso de tuberculosis pues puede haber sobrevenido de algún otro trabajador, algún compañero que le ha transmitido el bacilo. O bien este trabajador puede haber contaminado a otros. Por lo tanto, tenemos que hacer también una investigación epidemiológica para ver, digamos, si hay posibles casos índex que han contagiado a este trabajador o si hay algunos casos, digamos, secundarios que han podido estar contagiados. Tenemos, por lo tanto, que ponernos en contacto y de acuerdo con la sanidad local para hacer un screening y hacerles a todos estos trabajadores la prueba del mantus, es decir, la prueba de la tuberculina, sí, para ver si han sido, digamos, contagiados, efectivamente. Sí. Habría otro tema que no estaría tan relacionado con la medicina, pero que afecta y que es grave y que además en España tenemos este gran problema, que serían las cartas del terrorismo, ¿no? Sí. Ustedes han salido precisamente los medios de comunicación en alguna ocasión. Sí. ¿Qué problema comporta esto precisamente y cómo se trata? Sí, bien, esto es una problemática, digamos, muy importante que hubo en una época en la que el terrorismo pues intentaba, digamos, utilizar los medios de correos para transmitir, digamos, cartas bombas. Es decir, había una persona que era, digamos, estaba mal vista pues por los grupos terroristas porque se había significado como un abogado de derechas o de extremistas, y los grupos terroristas pues intentaban, quizás tanto de izquierdas como de derechas, pues vamos a mandarle una carta bomba, digamos, a este señor y tal, ¿no? En concreto, a ver, este que hemos comentado antes, el Carlos Herrera, pues ahora había recibido una carta o un paquete de estas características y tal, ¿no? Bien, entonces cundió, digamos, lógicamente la alarma entre la población, entre los usuarios y también entre la población trabajadora, porque hubo algún trabajador de correos que, movilizando esas cartas y esos paquetes, sufrió el daño, es decir, hubo una explosión y un trabajador, digamos, perdió pues una mano. Pues bien, entonces, claro, Correos tuvo que utilizar sus medios para hacer, digamos, para hacer frente a esa problemática y ofrecer una solución.
De manera que entonces lo que hizo Correos es poner, digamos, unos escáneres en los centros importantes por donde circula, digamos, el mayor número de paquetes o de cartas, digamos, que pueden llevar, digamos, objetos explosivos, ¿no? Y entonces, pues hay estos escáneres, digamos, que están en los grandes centros, donde todas las sacas, todas las cajas pasan por allá, y entonces estos escáneres, digamos, tienen unas medidas de seguridad muy elevadas, de manera que prácticamente no pueden contaminar radiológicamente, y hay unos empleados o unos vigilantes de seguridad que van supervisando de que allí no haya ningún objeto que pueda tener, digamos, peligro, efectivamente, sí. Usted más a más, yo creo que usted va pensando en su trabajo y va pensando precisamente en cómo mejorar la vida del cartero, hasta que llega un momento que usted hace un trabajo que termina en la modificación de un carrito para los carteros, y este carrito además obtiene un premio Sí, de diseño. Efectivamente. ¿Cómo es esta historia? Sí, bueno, pues verás, yo venía recogiendo, digamos, pues quejas y comentarios de muchos carteros que me venían quejándoseme de que tenían problemas de espalda, que tenían pues unos pinzamientos, que tenían unas lumbalgias, y que, bueno, que ellos pensaban que era debido al carro de reparto, porque, claro, tienen que conducir de una postura que es poco fisiológica, es decir, tienen que conducir con la espalda rotada, inclinada, y de esta manera hay más facilidad para tener un daño a nivel de la columna. Pues bien, a partir de estas quejas, pues yo pensé que había que hacer algo para intentar superar, digamos, ya el ciclo o la fase del carro de reparto que teníamos, que, bueno, no deja de ser un carro de la compra. Fue un avance importante que tengo que reconocer que lo introdujeron las mujeres, pero, bueno, es una etapa que hay que superar y ahora, digamos, hay que ir a algo más avanzado. De manera que entonces, pues decidí emprender un estudio para desarrollar, digamos, un modelo más avanzado, un modelo ergonómico, es decir, un modelo que tenga en cuenta las características de cada trabajador, que sea lo más adaptado posible a cada trabajador y también, digamos, a la forma de trabajar. Entonces, para realizar este trabajo, pues bueno, he utilizado diferentes medios, he intentado sobre todo recoger el máximo de información posible. El trabajo vamos a ver, empecé por recoger documentación y bibliografía de las instituciones de seguridad de higiene a nivel europeo. Solicité al área internacional de correos que se pusieran en contacto con los servicios de salud laboral de los correos europeos para que nos remitieran cuáles son los modelos que están utilizando en estos otros países, en Francia, en Suiza, en Alemania, etcétera, etcétera. Solicité, pues a través del Centro de Seguridad de Higiene, Centro Nacional de Condiciones de Trabajo, dependiente del Instituto Nacional de Seguridad de Higiene del Trabajo, que buscaran en una red europea que existe de documentación y de bibliografía todos los artículos que hubiera sobre este tema, que hubieran publicaciones. Solicité a los sindicatos de correos que a ver si tenían también información o documentación sobre otros modelos, es decir, intenté buscar todo el máximo de documentación. Esta fue una de las etapas, es decir, fue un trabajo en el que utilicé 4 fuentes de trabajo. Por una parte, la recopilación de documentación y bibliográfica, por otra, una encuesta personal que hice en una muestra de carteros para que ellos me señalaran cuáles eran, digamos, sus preferencias, es decir, que ellos me dijeran, pues, a ver, creemos que debe ser más alto, más bajo, etcétera, etcétera. A ver, esta encuesta que pasé a los carteros, que la hemos traído aquí, es una encuesta, pues bueno, que primero para elaborarla lo que hice fue dirigirme a los compañeros de los servicios médicos para que ellos me dijeran deficiencias que detectaban, de manera que fue una encuesta que tenía, digamos, 80 preguntas referidas a los diferentes elementos en los que puede descomponerse un carro, como puede ser el asa, como puede ser el chasis, como puede ser la bolsa contenedora, como puede ser su sistema de seguridad en general. Bien, entonces este era la segunda fuente de provisión de información, es decir, lo que pensaban los propios usuarios. Después, con unos compañeros médicos expertos en biomecánica,
auxiliado por la Universidad Politécnica de Cataluña, donde hay un equipo, digamos, de ergonomía y de biomecánica, pues realizamos también un estudio teórico de las diferentes fuerzas y de las diferentes repercusiones fisiológicas que existen en el trabajo de movilización con carros de diferentes características, con un carro, digamos, como el que tenemos actualmente y con otros carros inclinados y carros horizontales. Y por último también hicimos, digamos, un estudio de campo para ver todo el mundo de los carros de reparto, que es un auténtico mundo, es decir, hay carros de transporte de bebés, de transporte de minusválidos, de transporte de carteras, de equipajes, de periódicos, es decir, es todo un mundo. Vas a un aeropuerto y ves allí 100 clases de carros diferentes. Sí. Entonces, fuimos recogiendo documentación de todo esto. A partir de toda esta documentación, pues intentamos sintetizarla. Aquí, por ejemplo, tenemos el carro oficial de correos. Y aquí tenemos... ¿El que se utiliza actualmente? Verás, aquí tenemos un carro de los aeropuertos, por ejemplo. Entonces, con toda esta documentación hicimos una síntesis, llegamos a hacer una síntesis de propuestas que las sometimos a un estudio de brainstorming. Es decir, convocas a una reunión pues a todo un conjunto de gente implicada en el tema, convocas a unos directivos, por ejemplo, a los jefes de las unidades de reparto, que son los que conocen las problemáticas en general de las carterías, si caben los carros, si no caben los carros, si caben en los autobuses, si no caben en los autobuses, etcétera, etcétera. Convocamos a un grupo de usuarios, convocamos también a sus representantes, a los sindicalistas y algún que otro técnico, y convocamos también a los servicios médicos. Ahí, en esa reunión de unas 20 personas, expusimos, digamos, todos esas propuestas, esa síntesis de propuestas para que se analizaran y debatieran. De manera que se produce el brainstorming, es decir, una tormenta de ideas donde empiezan a sintonizarse toda una serie de ideas y de flujos de transmisión de ideas, y entonces empiezan a haber unas comunicaciones donde es casi como un éxtasis, es decir, que cada uno pues dice, no, es mejor así, no, cuidado porque no puedes subir al autobús, sí, mejor que baje por aquí, cuidado que la rueda sea de esta manera. Y vas llegando, supongo, vas llegando, perfilando, digamos, toda esa serie de ideas y de documentación poco a poco la vas perfilando. Aquí, por ejemplo, tengo también un carro de un cartero que a título particular pues me pasó pues también como una idea, una propuesta, de manera que vas sintetizando toda esa información y la vas concretando y la vas perfilando. Y entonces, pues al final, pues ya llegamos a sintetizar en que, vamos a ver, como que en correos pues existen diferentes situaciones de trabajo, es decir, hay el cartero que está en la zona marítima, hay el cartero que está en la montaña, hay el cartero que está, digamos, en la zona costera de la playa, el que reparte en una urbanización, el que reparte en un casco urbano, es decir, hay diferentes situaciones. Es verdad, claro. Después hay carteros que tienen su centro de trabajo muy cerca, es decir, que tienen la oficina y su zona de repartir muy cerca, de manera que pueden salir ya a repartir directamente desde su oficina, pero hay otros que no, que la zona de reparto la tienen muy distante de la oficina y tienen que utilizar el transporte público. Pues claro, la primera idea que nace de un proyecto de estas características es que no puedes tener suficiente con un carro que dé satisfacción a todas las necesidades, sino que debes de tener varios carros que contemplen los principales grupos, los principales colectivos y los principales problemas. Por consiguiente, la primera idea importantísima es que tiene que haber un carro para aquellos empleados que necesitan utilizar el transporte público, hasta tanto Correos pueda tener a todos sus trabajadores un centro de trabajo próximo al usuario, en la idea de descentralizar la administración y de acercarla a los usuarios, y otro carro para aquellos trabajadores, para aquellos carteros que ya salen directamente a repartir. A esto les puedes dar un carro más grande, mejor, más bonito, con más departamentos, con más utilidades, etcétera, etcétera. Pero al cartero que necesita subir al autobús tienes que darle un carro reducido, plegable, para que moleste lo mínimo posible a los usuarios. Porque claro, si subes a un autobús donde está lleno de usuarios
y hay 2 o 3 carteros que suben con estos carros, pues estorban y molestan y tal. Y por lo tanto la primera reflexión era esta, que tiene que haber como mínimo esos 2 modelos. El modelo de los carteros que utilizan transporte colectivo y el modelo de carro para los carteros que ya salen directamente a repartir y que puede ser mucho más completo. Entonces, el segundo paquete de flujos de ideas es que, a ver, que el carro ha de facilitar una conducción totalmente fisiológica y ergonómica y por lo tanto ha de ser un carro que ha de ser empujado. Que la caja ha de ser horizontal para que el cartero no tenga que estar doblándose continuamente para recoger los paquetes de cartas. El tercero, pues que vamos a ver que tiene que tener 4 ruedas, es decir, 2 trenes de ruedas para que permitan, digamos, todo esto. Entonces, bueno, todas esas ideas... ¿En cuánto tiempo estamos hablando? Porque usted ha tratado aquí una lista larguísima de cosas que tuvo que tener en cuenta. Efectivamente, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron pensando en este famoso carro? Pues bien, llegar a sintetizar esta idea nos llevó casi un año de trabajo. Entre recoger la documentación esta, técnica, bibliografía, entre hacer esta encuesta, una encuesta que tuvimos que ir a los centros de reparto, fuimos con el jefe del servicio de reparto, fuimos a los centros de reparto, a 10 distritos de Barcelona, les pasamos allí la encuesta a todos los carteros, en concreto contestaron la encuesta, había 250 carteros preseleccionados y la contestaron 200 carteros. Entonces, además, les tomamos la talla, el peso, la altura codo-suelo, algunas medidas antropométricas necesarias para poder diseñar el carro. Como consecuencia de esas dimensiones antropométricas, tenemos que decir que, por lo tanto, el asa de este carro pues tiene que ser regulable en altura entre 95 y 115 centímetros de altura para que los carteros más bajitos pues puedan conducirlo también de forma horizontal y los carteros altos. Es decir, que es un carro que, como aquí vemos, pues tiene que tener más compartimentos, porque claro, el cartero pues lleva cartas, lleva paquetitos, lleva tubos, lleva certificados, lleva de todo, lleva objetos personales, lleva un impermeable, lleva su bocadillo, lleva lo que sea preciso y por lo tanto tiene que ser un carrito, digamos, más compartimentado. Por consiguiente, ya digo, en recoger toda esa documentación, ese estudio biomecánico, ese estudio de campo y tal, y hacer esa síntesis, pues prácticamente estuvimos trabajando durante un año en este tema. Sí. Por consiguiente, yo acabo este trabajo y entonces, pues bueno, es un trabajo, digamos, muy denso. Este trabajo está aquí sintetizado. Están, digamos, todos los digamos, carros que hay en Europa. Y bien, pues nace la idea de decir, bueno, pues vamos a presentarlo esto también, a ver que lo conozca, digamos, la sociedad, digamos, médica y la sociedad, pues, científica y tal, que pueda sacar una utilidad de esto. De manera que lo presentamos a un concurso de premios, lo presentamos a la sociedad, un concurso que hace la Sociedad Catalana de Medicina del Trabajo. Y entonces, pues bien, tuvimos la fortuna de que fue reconocida, digamos, esta labor, esta tenacidad, digamos, de este empeño y fuimos afortunados con ser galardonados con el primer premio de salud laboral por la elaboración, digamos, de este trabajo que acaba también de ser publicado en una revista científica, sí. ¿Y usted escribe cartas, doctor? Sí, escribo cartas, por supuesto, claro que escribo cartas. ¿Escribe cartas a mano, me refiero? Sí, sobre todo las escribo en Navidad. Entonces, pues bueno, la verdad es que, bueno, la ciencia, digamos, la tecnología, pues es algo que se impone. Es decir, que actualmente te es mucho más práctico, pues cuando tienes que hacer un escrito, una comunicación oficial, pues usar el email, usar el teléfono, usar el fax, etcétera, etcétera. Pero hay cuestiones humanas que necesitan, digamos, mantener, digamos, el trato y el contacto humano. Y entonces, pues hay cosas que son insustituibles. Es decir, una felicitación, pues no la puedes hacer, digamos, por un email. Una carta... Es verdad, pierde calidad. Pierde la calidad humana. Es decir, no sé, una una carta a un amigo, pues para darle apoyo por no sé qué, no sé cuánto, pues no se lo puedes mandar por email. Una carta a la novia diciéndole que la quieres, pues no puedes... ¿Usted había enviado muchas cartas a su novia? Sí, sí, que por cierto había venido a ayudarme en mis años de cartero a repartir cartas, sí. Le había escrito muchas cartas a la novia, efectivamente, sí. ¿Y usted colecciona sellos?
Pues sí, también colecciono sellos. Cuando ingresé en Correos, pues me entró también la afición de coleccionar sellos. Empecé a coleccionar aquellos sellos, sobre todo que venían de Guinea, de Sidi Ifni, con la figura de Franco desde 1000 perfiles. Había Franco verde, Franco colorado, el Carrero blanco, de 0,25, de 0,50. Vamos, nada más con el Franco ya llenabas allí casi uno de aquellos álbumes y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta afición llega un momento en que estás muy saturado, llevas mucho trabajo, porque yo, como te he comentado antes, pues bueno, hacía labores sindicales, hacía labor de médico, estudiaba, llevaba tantas cosas, y entonces luego esta afición intenté transmitírsela a mis hijos, y ellos son un poco los que han seguido, digamos, esta labor de las... ¿Y en el futuro? ¿Y en el futuro? ¿Qué piensa usted cuando piensa en el futuro? Bien, ¿Va a dar clases, quizás? Bien, vamos a ver. Yo en estos momentos estoy en Correos trabajando en la medicina laboral. Ahora estamos preparando, digamos, la transformación que nos viene dada por las modificaciones de estos marcos jurídicos, de estas directrices europeas. En concreto en España ha venido ahora la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Hace 5 años que está publicada. Desafortunadamente todavía no se ha conseguido ver sus frutos, es decir, que baje la accidentabilidad laboral en el país. Ha subido, a eso hay que reconocerlo, la accidentabilidad, y por lo tanto es necesario que los empresarios se impliquen más a fondo, que no cumplan la ley simplemente por obligación, sino realmente porque las empresas, si no tienen en cuenta el factor humano, son los principales recursos, no pueden acabar teniendo beneficios. Es decir, una empresa que no tenga en cuenta a las personas es una empresa que va abocada al fracaso. Pues bien, repito, estamos ahora en Correos trabajando por introducir todas estas leyes y por lo tanto estamos trabajando por crear los servicios, las instituciones, los órganos, digamos, encargados de velar por la prevención. Además de esto, yo como médico pues tengo también otra actividad asistencial, trabajo en un hospital también por las tardes y actualmente me han ofrecido también unas colaboraciones en materia de salud laboral. En concreto, en el equipo de trabajo en ergonomía en la Universidad Politécnica de Cataluña que dirige el profesor Mondelo, es uno de los equipos más dinámicos en los temas de prevención de riesgos. En febrero pasado pudimos celebrar el primer Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales, donde tuve el honor de presentar la ponencia sobre este trabajo ergonómico. Pues estoy colaborando con ellos. En estos momentos estamos preparando las auditorías de los servicios de prevención y también se me ha asignado la tarea de coordinar un módulo de vigilancia de la salud y de epidemiología del Máster de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Politécnica de Cataluña. Quizás es uno de los factores de futuro, como estábamos hablando hoy con el doctor Fernández, médico de empresa. Quizás es uno de los temas del gran futuro de la medicina, ¿no? Será estos temas de empresa, estos temas de prevención de riesgos que usted nos comentaba. Muchas gracias, doctor Fernández, por haber aceptado esta entrevista y estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un momento. Como ven, el tema este debate nos da para hacer otro más, que posiblemente tengamos que volver a plantearlo si tienen la amabilidad de acercarse hasta nuestros estudios. Con esta sugerencia del doctor Fernández Portal, de un cambio en la organización y del mejorar, aumentar las horas de los profesionales en el trabajo, nos quedamos. Esperamos que el debate haya sido de su interés. Gracias por habernos acompañado y buenas noches.